Hola chicos, ¿qué tal? Soy Juan Camilo Masutier y en esta ocasión les voy a presentar una ilustración que he hecho especial para esta fecha, que es Halloween, y hoy que es viernes 13. Eh, Decidí hacer un Nosferatu porque es uno de mis personajes favoritos de las películas de terror. Y no sé, me encanta mucho la estética de cómo fue creado hace muchos años. A ver, para esta ilustración lo que están viendo ahorita es... estoy estructurando primero. Primero estoy estructurando el personaje. Estoy haciendo más o menos la anatomía básica de la cara, los huesos, las orejas, qué tan puntiagudas van a ser, qué tan van a ser la cabeza. Aquí la mano la estoy moviendo un poco porque creo que está muy abajo. Quiero que esté un poco más hacia arriba, como que esté a punto de atacar o que se vea así bien, bien amenazador. Entonces ahorita la, esta primera parte es solamente estructura, pura estructura. Estoy boceteando, viendo proporciones, cómo va a ser el cuerpo, más o menos como que puliendo detalles, añadiendo cosas, añadiendo elementos. Se me ocurrió añadir un par de ratas, ya que pues, en la película oficial, que es una película muda de 1920, en la película piensan que las muertes ocasionales eran propagadas por ratas, como una especie de peste. Entonces las ratas son como que un elemento principal en la película. Entonces aquí estoy añadiendo más elementos. Se me ocurrió como que en el fondo añadir quizás un castillo, algo muy, muy clásico de los vampiros, de Drácula, por ejemplo, ya que Nosferatu es una interpretación de Drácula, de Bram Stoker. Si no me equivoco, creo que es la primera interpretación de un vampiro en el cine. Entonces eso también le da cierto feeling. Estoy todavía boceteando, viendo ropa. Aquí primero pensé ponerle como una túnica, que se vea más como un monje, por ejemplo, como un espectro, como un dementor. Entonces ya aquí, ya que estructuré, ya que más o menos definí los elementos que va a tener, estoy comenzando a darle ya un poco, a definir más los detalles de cada elemento. Se me ocurrió colocar abajo 4 cráneos. Bueno, en realidad el número no tiene nada que ver. Puse 4 como por un tema de diseño nada más. Pero no, que sean 4 no tiene nada que ver. Puse cráneos ya que en la película el vampiro cuando llega al pueblo y empieza como que a matar gente, la gente, o sea, los mismos ciudadanos del lugar piensan que es como una especie de peste, ¿no? Entonces el vampiro se lleva muchas vidas. Entonces es como que una representación. Es algo así como una especie de póster de la película. O sea, realmente para hacer esta pieza me inspiré mucho en los pósters antiguos de las películas, sí, de las películas clásicas, setenteras, ochenteras, que los pósters eran pintados a mano. Entonces es como que la inspiración. Y ahorita estoy definiendo un poco mejor las manos, definiendo la estructura. Igual al principio siempre cuesta un poco hacer manos. No es muy fácil que digamos. De hecho yo en mis redes hago muchas bromas al respecto acerca sobre dibujar manos porque es bastante complicado. Y ya más o menos definí un poco mejor la estructura de las manos, como que me convence más. Sí, esa posición de manos como que me convenció mucho más. Es mucho más acertado, mucho más acercado a lo que yo quiero lograr, a lo que quería representar en este póster. Ya una vez hecha la definición de las proporciones y de la estructura, ya estoy comenzando a hacer en este momento todos los detalles, los rasgos. Ya estoy comenzando a definir, agregar los detalles, los ojos, arrugas, rasgos, si está molesto, si no está molesto. Entonces ya aquí es el momento donde empezamos a añadir todo eso. De a pocos, ir definiendo volúmenes, ir definiendo detalles, ir definiendo rasgos, ir dándole más forma a pocos. Aquí en esta parte de la boca normalmente tengo problema porque a veces no sé cómo qué expresión de la boca puede ser la más ideal o puede ser la mejor.
Pero muchas veces, y yo uso mucho eso, muchas veces es bueno tener referencias, referencias de lo que se está dibujando. Yo incluso cuando hago ilustraciones, cuando hago dibujos, yo siempre veo referencias de absolutamente todo lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo manos, busco referencias de manos, si estoy haciendo rostros, referencias de rostros. Y justo lo que conversaba con uno de mis compañeros del estudio hace poco es que si no encuentras una referencia de lo que tú quieres, entonces pues tú también tienes un cuerpo, úsalo. Tómate una foto con la posición o tómate una foto con los rasgos, con la expresión facial que quieres dibujar y eso te va a ayudar un montón. Realmente es de muchísima ayuda. Bueno, yo aquí estoy comenzando a definir mejor la mano. No me convencía tampoco, la dibujé muchas veces porque no me convencía la mano. Entonces, para estructurarla mucho mejor y para poder tener una anatomía, no, perdón, una proporción más acertada, empecé a dibujar como que dedo por dedo, ¿no? Desde cada articulación hasta el final de esa misma articulación. Entonces ahí estoy definiendo dedo por dedo y me fue mucho más fácil poder terminar de dibujar la mano. O sea, de esa forma se me facilitaron mucho las cosas. Y aquí estoy arreglando un poquito la mano, ya que he estado como que un poco desproporcionada, ya que en la película el vampiro tiene las manos gigantes, o sea, para su cuerpo son unas manos enormes y unas uñas muy largas. Aquí ya estoy comenzando a dudar, no sabía si hacerle una túnica o no sabía si hacerle otro vestuario, ya que pues, originalmente este vampiro tiene un vestuario más de la época, no es tan terrorífico, sino es más como un saco largo y como un pantalón negro súper pegado, entonces es lo que estoy haciendo ahorita. Pero igual tenía muchas ganas de ponerle el detalle de la capa, como una túnica. Entonces lo que hice fue ponerle debajo de la capa la ropa que tiene en la película y pues encima ya le puse la capa. Entonces aquí estoy estructurando mejor la ropa. Estoy un poco definiendo los puntos de tensión que tiene la tela, las arrugas que se forman por esos puntos de tensión. Aquí ya estoy como que boceteando un poquito el cuello, le puse una especie de como de bufanda para que sea un poquito más elegante. Aquí ya comienzo a dibujar la otra mano, a detallarla mucho más, empiezo pues a añadir los dedos, el detalle de los tendones, la anatomía. Ya, sí, anatomía, detalles. Aquí empiezo a poner la cara un poquito más detrás de las manos, ya que quiero que esté un poco como más al acecho. Quiero que tenga esa expresión como de que está al acecho. Ya que empiezo a dibujar las ratas, a darles un poquito más de detalle, un poco más de volumen. La tara ya la empiezo pues a mover un poco, ya que pues está atrás de la otra rata, está atrás del hombre, ¿no? Entonces lo correcto es que esté un poquito más arriba. Aquí modificando un poquito la anatomía, añadiendo el pelo, las cejas. El pelo y las cejas son un detalle muy importante, muy característico de Nosferatu, que no había agregado hace un rato. Y pues es necesario añadirlo. Igual, más detalles, las arrugas, los ojos. Es muy importante, muy importante cuando se dibuja con tinta en los cómics y... O sea, como hacen en los cómics y en los mangas, por ejemplo, que entintan, usan mucho el alto contraste para definir detalles importantes, para resaltar detalles importantes. Y es lo que yo uso mucho en mis ilustraciones. Uso mucho el alto contraste para resaltar cosas que quiero que se noten más. En este caso le puse una sombra un poco más fuerte a los ojos porque quiero que resalten mucho. Quiero que tenga una mirada fuerte. Y aquí empiezo a definir un poco mejor los cráneos, empiezo a darles ya más detalles, los empiezo a modificar un poco, ya que la posición inicial no me gustó, o pues como que no me convencía, quería darles un poquito más de dinamismo, quería que tuvieran un poquito más de movimiento, entonces ya aquí empiezo a definirlos mejor. Igual el de atrás, este cráneo de aquí fue
digamos que el que más me costó, porque nunca había dibujado un cráneo en esa perspectiva. Aquí oculté la capa de Nosferatu, del personaje principal, para poder dibujar los cráneos con mucha más facilidad, sin que tenga ese estorbo de la mano encima. Este cráneo sí me tomó un poco más de tiempo, lo dibujé varias veces, y porque no me cuadraba mucho. Me tomó un poco, la verdad. Es que es una perspectiva difícil, es una perspectiva que no estoy muy acostumbrado a dibujar. Entonces ya aquí fui definiendo a poquitos, añadiendo pues detalles, los dientes, siempre cuidando, siempre cuidando los dientes, que la cantidad de dientes sea correcta. Yo he visto muchas ilustraciones de otras personas en las que dibujan una cara o un cráneo como con 20 dientes arriba y 20 dientes abajo, entonces parecen una piraña. Se ve muy gracioso, pero o sea, siempre les recomiendo tener mucho cuidado con la anatomía. Con todo, cada detalle de la anatomía es importante, no pueden obviar nada. Yo también siempre en mis ilustraciones siempre trato de la anatomía mandarlo lo más correcta posible. Porque una correcta anatomía hace que tu dibujo se vea bien. Si anatómicamente está mal constituido, se va a ver mal, se va a ver raro, se va a ver chistoso, se va a ver extraño. Entonces siempre hay que cuidar. Igual el otro cráneo también le cambié un poco la perspectiva, ya que no quería que estuviera mirando como el otro cráneo, o sea, no quería que se viera como un espejo. Yo muchas veces mis ilustraciones las hago demasiado simétricas y a veces parece que fueran espejo. Entonces esta vez es algo que estoy estudiando mucho, estudiando no, estoy practicando mucho no hacer. Estoy probando diferentes tipos de diagramación. Entonces por eso es que esta vez no lo quería hacer tan simétrico. Y aquí ya empiezo a definir el castillo, ¿no? El clásico castillo de Drácula, el clásico castillo de vampiro que está en el fondo, así, que está dibujado como una silueta al frente de la luna. Bien poético. Y aquí lo empiezo a definir un poco mejor. Le agrego unos detalles, le exagero un poco algunos rasgos porque quiero que se vea bien puntiagudo, quiero que se vea bien agresivo. Ya le empiezo a hacer el peñasco para cortar ese plano o como para difuminarlo entre comillas un poco. Le pongo como unas nubes, ¿no? Como para cortarlo un poquito, como una niebla, como unas nubes. Y pues obviamente no puede faltar la luna, la clásica luna llena de las películas de terror. Ya aquí empiezo a definir mejor los vampiros, que hace un rato los había dibujado como el logo de Batman, pero porque es lo más fácil de dibujar. Es como que lo más clásico, entonces es lo que más presente está en la cabeza de todo el mundo y en la mía también. Al momento de dibujar murciélagos, cuando los dibujo rápido, siempre dibujo puros loguitos de Batman. Y aquí empiezo como que a definirlos un poquito mejor, una mejor estructura. Y esos de atrás sí pues ya fueron más rápidos, pues porque supuestamente van a ser sombras, van a ser siluetas, entonces no es necesario definirlos tanto. Y aquí acomodo un poquito mejor, como que esté bien centrado y listo. Al grupo, yo casi nunca combino las capas, creo que nunca lo hago, simplemente al final, porque a veces quiero, no sé, volver a corregir algo. Y como si agrupas todo y después ya no puedes corregir, tienes que borrar y volver a dibujar. Entonces no es bueno. Yo recomiendo siempre mantener cada capa por separado y al final ya recién agrupar todo. Y esta nueva capa que estoy creando ya es el entintado digital. Ya las líneas finales. Entonces empiezo a definir mejor los ojos, las arrugas, las manos, la estructura de la cara, la nariz. Empiezo a darle unas líneas fuertes para definir donde la sombra es más fuerte, dibujo líneas más gruesas, donde la sombra es más débil, dibujo líneas muy delgadas. Y aquí empiezo a hacer altos contrastes en las arrugas de la nariz y empiezo a darle volumen con líneas. Yo uso mucho esta técnica, me gusta bastante el cross-hatching, el puntillismo y sí, estilo así, un estilo como grabado. Me gusta bastante, me gustan mucho los efectos que se le pueden dar y no es fácil hacerlo tampoco. Eso también me atrae bastante ese estilo. Y aquí empiezo a afinar las cejas, pelo por pelo, siempre al momento de hacer cabello, cejas, pelo, lo que sea,
sobre todo animales, les recomiendo hacerlo así, de esta forma, para que tenga textura, para que no se vea plano, para que no se vea como que no tiene pelo. Eso hace que la textura sea más rica. Y aquí empiezo a definir un poco mejor la cara, la modifico un poco porque no está del todo bien, y ahí me convenció la posición. Empiezo a añadir más sombras para hacer resaltar los ojos. Me gusta mucho que resalten elementos importantes. Y aquí empiezo a definir la clásica cabeza de huevito, de limón, que tiene Nosferatu. Que no sé por qué le habrán hecho la cabeza así, pero no sé, me parece muy graciosa. Su cabecita de limón. Y aquí las orejas las empiezo a definir un poco mejor. Yo hace un tiempo hice una escultura, creo que hace un año, más o menos, hice una escultura Nosferatu en arcilla. Y haber hecho esa escultura me ayudó mucho para hacer esta ilustración, porque al haberlo estudiado tanto me ha hecho entenderlo mejor, cómo está constituida su cara, los rasgos, los detalles. Entonces me ayudó mucho. Y aquí empiezo a añadir sombras, empiezo a ir definiendo la capa, las arrugas de la capa y la ropa, las mangas. Empiezo a definir más la caída de la capa, las arrugas que tiene la capa hacia el lado del brazo, a darle más volumen, detalle con líneas. Igual siempre manteniendo las sombras y los volúmenes con este efecto de líneas. Me encanta mucho dibujar así. De hecho, yo antes de dibujar así para llegar a esto, pues me tardé un poco en encontrar mi estilo. Me demoré varios años en encontrar mi estilo de dibujo y cuando lo encontré me sentí pleno, me sentí realizado. Y desde eso no he dejado de practicarlo, o sea, todavía siento que me falta mucho para dominar este estilo de dibujo, pero igual yo todos los días practico y practico. Y lo que me gusta es que este estilo también lo puedo aplicar al tatuaje. Yo soy tatuador, por si acaso, para que sepan. Y mis tatuajes también siempre trato de mantener este mismo estilo, que si no es puntillismo es tramado en líneas, cross-hatching. Igual, sigo añadiendo aquí más sombras, más detalles, los huesos de las manos, el volumen de los dedos, el hueso de los dedos, el pulgar de atrás. Lo hice un poco más largo como para poderlo exagerar y presumir un poco más, ¿no? Que se note más. La bufanda, le puse una bufanda para que sea un poquito más classy, más elegante. Y ya aquí empiezo a definir la segunda mano. Me ha gustado mucho definir esa segunda mano. De hecho, al principio no me gustaba hacer manos, como dije hace un rato, pero con el tiempo le fui cogiendo el cariño a dibujar manos y ahora me encanta mucho porque siento que las manos expresan mucho. La posición de las manos y qué tan huesudas sean, me parece que expresan mucho del personaje, dicen mucho de él y de lo que está pasando. Entonces ya aquí empiezo a venir mejor, sombras, a añadir textura, hacer pues la capa, el otro lado de la capa, la calle de la capa, pliegues de la ropa y la boca. En este me di cuenta que la que había hecho no estaba del todo centrada, así que la comienzo a hacer de nuevo. Para hacer estos dos dientes me ha costado un poco, la verdad, porque no estoy acostumbrado a hacer dientes tan raros. Creo que es el único vampiro en el cine o en la existencia que tiene los colmillos ahí adelante. Entonces, pues, como estoy tan acostumbrado a dibujar dientes normales, me costó un poco al principio dibujar esta clase de dientes. Pero pues ya como que lo pude solucionar y comencé a afinarlo mejor, a añadir las sombras de la boca, a pulir un poquito más los dientes, ir poniendo los otros, las muelas, el volumen de las encías. Importante, siempre dibujar el volumen de las encías. Es muy importante mantener siempre todos los detalles. Tratar de no olvidar nada, porque cada detalle cuenta. En una ilustración cada detalle es importante. Y aquí empiezo a pulir mejor los dientes, añadir arrugas de la boca, sombritas para darle un poco más de volumen. La sombra de la nariz, la sombra proyectada, que es súper fuerte en esa zona, y el volumen de la nariz también, igual, con líneas. Igual. Las arrugas también importante, me encanta el volumen. Eso antes no lo hacía tanto y lo comencé a hacer hace poco y me gusta mucho. Igual definiendo arrugas, siempre cuando son sombras fuertes es un trazo grueso, cuando son sombras leves
es un trazo delgado. Aquí sigo añadiendo pues más detalles, más volumen, más líneas, oscureciendo también un poco la sombra de los ojos para que resalte mucho más. Al principio no sabía cómo hacer bien las cejas y el pelo. O sea, aquí ya estoy oscureciendo un poquito más esta zona para resaltar un poco más la expresión. O sea, quería resaltarla mucho más. Entonces hay zonas de las arrugas que las oscurecí más, mucho más. Y aquí donde los volúmenes, a las orejas. La oreja de atrás es más oscura pues por el tema de perspectiva y la sombra proyectada que hace la cara del vampiro. Aquí ya empiezo a dibujar pelo por pelo, porque al principio no estaba muy seguro de cómo hacerlo. Después empezó a oscurecer como que algunas zonas y al final dije, me decidí por pintar todo de negro y mejor darle la textura con blanco. Me parece que iba a quedar mucho mejor. Igual en las cejas también hice exactamente lo mismo. Las cejas pintas de negro y la textura de los brillos de los pelos en blanco. Igualito, la otra ceja igual. Ahí ya dupliqué el otro iris, más o menos para definir mejor la mirada. Le doy volumen a la cabeza de limón, las arrugas de la cabeza, un poco de textura para que no se vea tan vacía. El volumen de las arrugas de la frente, el volumen de la sien, igual, más textura. Sigo ahí en textura, haciendo un poco más visualmente más rica la ilustración. Aquí haciendo un poco más de sombras. Siempre a mí me ha gustado mucho este estilo, el dibujar en blanco y negro. Yo no soy mucho de dibujar a color. Puedo hacerlo y de hecho pues tengo varias ilustraciones a color, pero no es como que mi pasión. Mi pasión es dibujar a blanco y negro porque lo veo como un reto. Para mí es un reto solamente con el color negro sobre el blanco generar contrastes y volúmenes y resaltar cosas. O sea, no es fácil. Y de dominarlo, igual todavía me falta mucho para dominarlo, pero estoy en ese proceso. Y en esta parte quise ponerle sangre en los dedos. Estoy poniéndole la punta de los dedos ensangrentadas por dos razones. Y la sangre la estoy haciendo negra y no roja. ¿Por qué? Porque por una de las dos razones de hace un momento. Y es que quiero que haga contraste, uno. Quiero que esa mano haga un alto contraste con el fondo y con el resto del personaje. Y dos, porque en la película varios personajes encuentran un librito o un relato acerca del vampiro. Y en el relato dice que el vampiro, antes de atacar a una persona, primero lo araña y después lo ataca. Entonces, esa es otra de las razones por las que una de sus manos tiene sangre. En esta parte ya empiezo a definir solamente el outline de los cráneos por una sencilla razón. Y no es que sea algo así importante que se tenga que hacer, no. Eso ya es algo netamente mío. Y es que yo soy muy impaciente con las ilustraciones. O sea, a mí me desespera ver que una ilustración que estoy haciendo la trabaje por horas y no se vea el avance. O sea, a pesar de que sí estoy avanzando, en mi cabeza no se ve el avance pues porque le falta fondo, le faltan más sombras. Entonces a veces como que me desespero y empiezo a añadirle sombras, letras. Por ejemplo, ahorita ya me estoy adelantando a poner la firma sin haberlo acabado. Igual poner letras y firma y todo te ayuda a ir definiendo los elementos, ¿no? A ir diagramando mucho mejor los elementos que van a ver en tu ilustración. Y aquí empiezo a definir mucho más la rata, empiezo a ponerle pelos, empiezo a oscurecer, a ponerle como ojeras, a que se vea un poquito más demacrada y un poco más terrorífica. Como que a exagerarle algunas sombras, algunos detalles. Igual los dedos al principio no sabía cómo ponerlos, probé mil, no me convencían, no, y ya ahí lo encontré. La manito de la rata. Me encantan las manitos que tienen las ratas, son muy adorables, me parecen muy lindas las ratas. A quien no le gustan las ratas está loco porque son hermosas las ratas. Aquí empiezo a definir un poco mejor las sombras, pelo.
volumen. Igual la rata de atrás me costó muchísimo hacerla porque no encontraba cómo dibujarla, no encontraba de qué forma darle como que la anatomía. Entonces, pues sí, realmente es que me costó un poco hacerla. Por eso borro y dibujo y borro y dibujo y borro y dibujo. Hasta que ya como que por fin la pude definir y listo, ya empiezo igual, añadiéndole más detalles, sombras, el volumen de la cara con las líneas, el pelo, la textura del pelo con las líneas ayuda muchísimo. Poniéndole sombras fuertes también. Y aquí empiezo a añadirle más volumen a la capa. Mucho más volumen. Igual en las arrugas también, y muy importante. Es muy importante siempre estar pendiente de todos los detalles, de no olvidar nada. Como dije hace un rato, cada detalle cuenta. Entonces ya empiezo a definir un poco mejor las sombras de los pliegues. Igual más sombras, más textura. Toda esta parte, ya aquí me di cuenta que estaba muy fuerte esa sombra, entonces quise como que bajarla un poco. Entonces una buena forma de hacerlo es con líneas blancas. Y aquí empiezo a definir los cráneos, ya mejor definidos. Aquí sí ya me tomé mi tiempo y empecé a definir cráneo por cráneo, parte por parte. Me encanta dibujar cráneos. Cualquiera que entre a mi página de Facebook se va a dar cuenta que tengo una obsesión por los cráneos. Y también a mi Instagram. Mis tatuajes, creo que la gran mayoría son cráneos y gatos. Creo que lo que más he tatuado son cráneos, gatos y flores. Me gustan mucho los cráneos, entonces aquí ya me tomo mi tiempo. Creo que me habré demorado por lo menos una hora haciendo solamente estos cráneos, dándole los detalles, las sombras, los volúmenes, añadiendo cositas, eh, ¿cómo se dice? Las grietas que tienen los cráneos, las uniones. Igual me gusta añadir mucha textura y exagerarla un poco para que se vea desgastado, para que tenga más textura y para que sea visualmente más rico. Igual, textura, textura, textura. Creo que en total con esta ilustración me habré demorado unas 3 horas y media, 4 horas. No, más, miento. Me demoré. Esta ilustración la hice en 2 días. La hice. El primer día fueron 3 horas, el segundo día fueron 2 horas. En total fueron 5 horas de ilustración. Y una hora fue dedicada solamente a los cráneos. Entonces ya empecé a añadir grietas, más textura, más volumen, más sombras. Ya corrigiendo el mentón porque no estaba correcto. Ya aquí empiezo a definir mejor el otro cráneo, el que me costó un montón. Este cráneo lo odié mucho. Es que realmente nunca había hecho como que una perspectiva así de un cráneo. Y me costó un poco. Ya empiezo a definir un poco mejor. Añadir sombras, a pulir líneas. Muy importante siempre ir definiendo. Me gusta mucho primero definir las sombras fuertes, las sombras intensas, por la misma razón por la que soy muy impaciente con mis ilustraciones. Entonces me gusta añadir ese tipo de cosas, me hace verla como que más terminada. Entonces como que me da un poco más de satisfacción ver que ya está un poco más avanzada la ilustración. Igual, empiezo a añadir sombras, empiezo con las líneas a ir definiendo los volúmenes que hay entre los dientes, en el área de las encías, en la parte de atrás del cráneo, el maxilar inferior. Igual, como les dije, siempre ayuda muchísimo, y lo repito 1000 veces porque
de verdad le va a ayudar a mucha gente ver siempre dibujar con referencias para lo que hagan. Si no están seguros de algo, busquen referencias. Y buscar referencias no es copiarse. O sea, no busquen una foto de algo y la calquen. No, úsenla para ver cómo está construido ese objeto o cómo anatómicamente está constituido esa persona o ese rostro o ese animal, y basándose en eso va a tener una mejor noción de lo que están dibujando. Yo en mi casa tengo 2 cráneos que me ayudan mucho a dibujar cráneos, y de hecho los he estudiado tanto que me he aprendido la anatomía de los cráneos, me la sé de memoria. Entonces, por ejemplo, estos cráneos ya los he dibujado sin referencia, los he dibujado de mi cabeza, porque he dibujado tantos cráneos que ya me los sé de memoria. Entonces simplemente es dibujarlo, bocetearlo y ir viendo que esté quedando anatómicamente correcto, y listo, empezar a poner los detalles, empezar a poner la sombrita, los volúmenes, esas cositas que lo hagan ver mejor. Ahora aquí empiezo a definir un poco mejor la simetría del cráneo. Empiezo a añadir sombras. Sería bueno que abajo en los comentarios me vayan dejando cuáles son sus películas de terror favoritas para ir compartiendo. Y si me recomiendan alguna, perfecto. Yo no soy muy fan de las películas de terror modernas porque se han vuelto muy cliché. O sea, ya es muy clásico, muy clásico, sino muy repetitivo en las películas de terror de ahora ver los screamers. Los fucking screamers, los detesto con el alma. O sea, yo prefiero las películas que son terror más psicológico. Por ejemplo, las películas japonesas de terror son brutales, porque te manejan el cerebro y te meten unos miedos así, y te mantienen con un suspenso y las nalgas apretadas toda la película. Así muerto del susto. Entonces, si tienen alguna película así chévere que me recomienden, me la dejan en los comentarios y yo muy gustoso la voy añadiendo a mi lista de películas para ver esta semana. Sobre todo porque ya es Halloween, mi mes favorito, el mes del horror. Igual, en este cráneo seguimos añadiendo sombras, definiendo, dándole más volumen, puliendo líneas. Siempre estoy puliendo líneas, que todo esté correcto. Soy muy cuidadoso con que todo esté correcto. Si algo no está correcto, como que no sé, no lo hago. O lo hago 1000 veces hasta que lo vea bien. No soy capaz de dejar un dibujo mal hecho. No puedo. Me cuesta, me duele. Es que mis dibujos son como mis hijos. No los puedo ver malos. Así como amorfos, como mal hechos. Quiero verlos bien. Ya aquí ya oculté la capa del fondo, porque ya terminé de definir todo lo que tenía que definir. Entonces la capa del fondo, que era como mi base, ya la oculté para que no me estorbe más. Y aquí ya empiezo a definir mejor las arrugas y los volúmenes de las manos. Como les comenté, a mí antes no me gusta dibujar manos. Yo odiaba dibujar manos porque para mí era lo más difícil del mundo. Y con el tiempo que me fui acostumbrando, le fui cogiendo el gusto, y ahora me gusta hacer manos y me gusta darles los detalles. Aquí en esta parte también empecé a pensar o sea, dije, quizás también esta mano pueda ponerle sangre, como por el tema de la simetría, pero yo también soy loco simetría, me gusta hacer todo simétrico. Pero después dije, no, porque si le pongo esa sangre, como ya hay una sombra fuerte en esa zona, se va a perder. Entonces, no, preferí dejar esas uñas limpias para que se mantenga el contraste. Y ya empezar a darle las sombras fuertes atrás, y esa parte del brazo sí es una sombra muy fuerte porque ya está como muy hacia atrás. Entonces la sombra proyectada ahí es mucho más fuerte que en otros lados. Y aquí empiezo a corregir un poco la sombra pues que tiene en la parte de abajo. Y aquí empiezo a pensar
si hacer el fondo o no hacerlo, porque estoy comenzando a tener dudas acerca de las nubes y acerca de lo que hay atrás. Como que no me convence mucho, no sé. Entonces aquí lo que empiezo es a definir este corte para poderle dar un fondo solamente al personaje. Entonces ya le di un fondo blanco, ya algunos errorcitos, aquí hay que corregirlos, listo, ya está el fondo blanco del personaje. Ahora quiero hacer un segundo fondo, porque igual no siento que le hace falta algo más. Entonces empiezo a darle un segundo fondo, empiezo como que a garabatear, a hacer cualquier cosa, como que lo que me salga. Pero primero, antes de hacer eso, le doy un tono principal al personaje y un tono secundario al fondo. Entonces, listo, aquí empiezo, retomo la idea de las nubes, pero ya con una brocha de nubes, que sea un poco más realista. A mí me gusta hacer una combinación en mis ilustraciones como tipo cómic o tipo grabado y añadirle detalles realistas. Me parece que le da un efecto bien chévere. Y empiezo a definir los ojos, empiezo a pensar de qué forma hacerlos. Los hice negros con la pupila blanca, como clara, para que resalten. Y bueno, me pareció que estaba bien, normal. Entonces dije, bueno, está bien chévere, dejémoslo así. Y le di un color de fondo como que a la niebla de atrás, para ya comenzar a definir la paleta de colores. De a pocos. Empecé a jugar como con la paleta de colores, a definir un poco mejor la niebla de atrás. Y ya que empiezo a darle un tono, un tercer tono a los cráneos, porque es otro elemento más. Entonces aquí a pocos voy definiendo mi paleta de colores, ya más o menos le di una paleta a los cráneos, perdón, un tono a los cráneos, ya la paleta más o menos está definida, pongo el nombre centrado, letras blancas para que un contraste, obviamente, si lo pongo negro no se va a ver. Y aquí empiezo a definir mejor las sombras, como en los cómics. En los cómics hacen mucho esto. Me gusta mucho, o sea, me parece genial cómo combinan unas sombras medio realistas o darle como con el color un volumen medio realista y al mismo tiempo combinan con los altos contrastes y con el cross-hatching. Me parece genial. Entonces empiezo a hacer aquí, igual empiezo a oscurecer un poco más porque no quiero que esté tan brillante, aparte porque quiero que la piel tenga un color más, un tono más claro que el de la ropa, porque pues quiero diferenciar eso, quiero diferenciar esos tonos. Aquí empiezo ya a pintar las manos de a poquito, ir haciendo los bloques de color. La otra mano también, importante no olvidar. Ya voy haciendo de a poco los bloques de color. Esto me ayuda mucho a diferenciar los elementos en la ilustración, porque a pesar de que son casi monocromáticos, pues porque casi que es un solo color, o sea, no varío mucho en los colores, igual me gusta diferenciar por tonos. Aquí empiezo a pintar las ratas más oscuras. Igual lo que les decía, me gusta diferenciar los elementos en mis ilustraciones con tonos, con diferentes tonos. Entonces ya la ilustración empieza a verse más completa, empieza a tomar más forma. Al final decidí quitarle las pupilas porque no sé, no me convencían. Me gusta más así, me gusta más que tengan los ojos blancos porque resaltan mucho más. Y aquí empiezo a darle más volumen a la cara, un volumen más realista. Y un poco más dramático también. Igual en las manos de abajo. Empiezo a oscurecer algunas partes para que tenga un poco más de riqueza visual. Ahí se me acabó la batería de la Wacom, la estaba conectando otra vez, ahí la conecté. Problemas técnicos que a veces pasan. Listo, seguimos. Listo, ahí desaturé un poco porque no me gusta trabajar en colores tan saturados. A veces quisiera hacerlo y creo que tengo un par de ilustraciones que tienen colores súper saturados. Porque igual me gustan los colores, pero para mis trabajos y para lo que se me ocurre, no sé por qué al final termino optando por los colores desaturados, me parece como que un poco más oscuros. Ya que empiezo a definir mejor las pupilas, empiezo a añadir sombras para darle más volumen y para definir también mejor los planos. Se supone que los cráneos, como en un segundo plano, no pueden ser tan iluminados como el primer plano, por un tema de jerarquía. Aquí estoy probando
ponerle como que pupilas a los cráneos, pero no me convenció. Ya mucho blanco. Y se iba, la atención se iba a distraer, ya no se iba a dejar de centrar en el personaje. Y ya aquí empieza a añadir una segunda luz a la niebla, una segunda iluminación, y opté por quitar el fondo, solamente trabajarlo así. Por la misma razón por la que quiero que todo se centre en el personaje principal. Por eso es que he puesto el fondo con una luz, porque teniendo esa luz de fondo y el personaje delante más oscuro, hace un alto contraste, entonces esa luz nos manda la mirada directa hacia el personaje, lo hace resaltar mucho. Y pues me gusta mucho jugar siempre con una luz secundaria. Me encanta jugar con luz. Creo que la mayoría de portadas que he hecho para bandas y la mayoría de ilustraciones que he hecho siempre tienen una segunda iluminación que termine de resaltar y darle más riqueza visual al personaje o a lo que sea que esté haciendo. Igual aquí empiezo a añadir luces, aquí empiezo como que a probar un poco de iluminación, a ver qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto. Entonces termino borrando la que está encima de los dedos y ponerlo más abajo porque se supone que la iluminación viene de atrás, ¿no? Hay partes que les estoy poniendo iluminación no porque sea lo correcto, porque se supone que en esa zona ya no llega esa luz, pero igual lo hago para exagerar un poquito, para resaltar un poco algunas partes, algunos rasgos. Aquí me había olvidado hacer una sombra. Ya había avanzado mucho con la ilustración y me había olvidado de terminar esta parte del brazo. Entonces empiezo a poner una sombra mucho más fuerte. Empiezo a poner una sombra más fuerte, a añadir detalles. En los botones no sé qué ponerle, entonces al final opté por poner una cruz invertida. Yo a todas mis ilustraciones, o a casi todas, creo, casi siempre les pongo cruces invertidas. Símbolo de maldad. Y aquí al final opté por poner los ojos totalmente blancos para que resalten por completo, para que sean el foco de la atención de la ilustración. Y aquí empiezo a terminar de definir, más o menos a terminar de diagramar. Al final me pareció, para terminar de rematar con un toque de iluminación y para terminar de centrar la atención a la cara del personaje, le puse una luna atrás. Muchas veces en vez de poner una luna pongo como una aureola, porque muchas de mis ilustraciones están basadas en las ilustraciones católicas bizantinas y usaban mucho las aureolas. Entonces a mí me gusta usar mucho ese elemento para mis ilustraciones, para resaltar la cara o lo que es más importante. En este caso estamos usando la luna, y aquí empezamos a añadir pues, los detalles de la luna, las texturas, las sombras, los cráteres de la luna. Al final opté por también usar una foto de la luna para darle un poco más de fidelidad, un poco más de realismo, pero lo puse una opacidad mínima. Y ya aquí terminó, como le añadí una nueva fuente de luz que es la luna, estoy redefiniendo las luces, porque cambió mi foco de luz. Entonces aquí empiezo a definir mejor algunas luces, que como dije, hay luces que no corresponden o no deberían estar ahí, pero yo las estoy colocando porque quiero que esas partes resalten. Me está olvidando la boca, así que aquí ya la comienzo a hacer, empiezo a oscurecer las encías, importante, porque también la boca es importante. Aquí empiezo a blanquearle un poquito los dientes, empiezo a hacerle un pequeño blanqueamiento dental, pero me di cuenta que están muy blanqueados, entonces ya le bajé un poquito el tono y empiezo a ponerle sombrita. Una sombra leve a los dientes para que empiece a tomar textura, la sombra de la boca, esa parte de la boca es oscura, o sea, siempre se genera una sombra fuerte ahí, y ya le bajo un poco la opacidad, porque no quiero que sea una sombra tampoco tan fuerte, porque no quiero que llame tanto la atención de la boca. Aquí ya empiezo a añadirle luces, sombras, detalles. Aquí empiezo ya a corregir los cráneos, a añadirle las luces correctas de los volúmenes de los cráneos, los dientes, el mentón. Igual en el otro cráneo también empiezo a corregir todos los volúmenes. Ya dándole los toques finales a la ilustración. No olviden seguirme en Instagram y en Facebook, estoy como Masutier. Síganme, sigan mis ilustraciones, yo constantemente estoy subiendo trabajos,
También soy tatuador, pueden buscarme, yo trabajo en 37 Tattoo, así que si alguno se anima por un tatuaje, ahí los estaré esperando. Ya le estoy dando los últimos toques a la ilustración, ya vamos a terminar. Y eso es todo. Así acaba la ilustración. Ha sido un proceso larguito pero ameno. Me ha gustado mucho haber trabajado esta ilustración. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en una siguiente ocasión.